Después de mi experiencia en la comisaría y en el asilo para desahuciados mentales, me sentía destrozado. Había pasado de ser un hombre rico, poderoso e influyente en internet a ser un don nadie que nadie podía recordar una vez que me alejaba de su presencia. Me quedaría corto decir que estaba deprimido y desesperado. Estaba solo en el mundo, realmente solo. O por lo menos eso temía. La esperanza desesperada de poder ir a casa de mis padres y que al menos mi familia me recordara era lo único que me daba fuerzas en el momento en que el Dr. Hildebrand y yo nos despedimos y él se fue de mi vida para siempre, olvidándose de mí como el polvo en el viento, casi tan pronto como volvió al asilo. Estuve tentado en volver corriendo y llamar su atención solo para ver si todavía me recordaba después de unos segundos de no habernos visto, pero decidí no hacerlo. Tenía cosas más importantes que hacer. Mis padres habían estado ahí para mí toda mi vida, no solo literalmente, sino también en sentido figurado. Nos amaron y apoyaron a mi hermano y a mí en todo momento. Cuando hacíamos algo bien, ellos estaban ahí para elogiarnos y compensarnos por ello. Y cuando hacíamos algo mal, estarían ahí para amarnos y reprendernos. Sin importar lo que pasara, ellos siempre estaban con nosotros, siempre cariñosos y atentos. Mis padres eran mis pilares. Me habían apoyado y dado consejos útiles a pesar de que mi profesión iba en contra de sus valores. La honestidad y la integridad significaba todo para ellos. Y ser el propietario y único creador de contenido de la principal fuente mundial de desinformación y troleo político no era exactamente lo que esperaban cuando imaginaban en lo que yo me convertiría cuando creciera. Pero aún así me amaban y siempre estaban ahí para mí, sin importar lo que pasara. Estoy seguro de que esto podría sorprenderle a algunos de ustedes. Después de todo, comúnmente se cree que todo lo que un niño necesita para crecer y ser bueno es un hogar y una familia amorosa y comprensiva durante el crecimiento. Y no me malinterpreten. Claro, ayuda. Pero al final todos elegimos nuestro propio camino. Y las influencias que recibimos provienen de muchas más fuentes que la familiar. Y nuestras metas y deseos están profundamente moldeados por la cultura que nos rodea. Posiblemente incluso más que por nuestros padres. Decir que algo dentro de mí estaba roto desde el principio sería exacto. Yo era un niño problemático, pero a su vez era influenciable. Ellos me ayudaron a tomar mis comportamientos negativos y orientarlos en una dirección más productiva. No fue hasta que descubrí que se podía ganar mucho dinero diciéndole a la gente lo que quería oír y alimentando sus propios prejuicios que me alejé de sus consejos y construí mi imperio en línea, supervisado desde un trono de mentiras. Mi hermano menor siempre fue el bueno. Casi no necesitaba orientación para seguir el camino correcto. Había elegido estudiar una carrera en medicina y en ese momento estaba en su segundo año de la facultad. Yo solía burlarme de él por tomar el largo y costoso camino hacia el éxito. Solía invitarlo a que lo dejara todo y se uniera a mí para ganar dinero fácil y rápido. Pensé que era un tonto por su decisión y por rechazar mis ofertas. Ahora sé que no lo era. ¿Y ahora cómo vuelvo a casa?, pregunté al aire. Mi coche estaba registrado como vehículo robado. No tenía tarjetas de crédito funcionando. Tampoco tenía dinero en efectivo. No tenía una cuenta bancaria a mi nombre. Y estaba en la ruina, sin nada ni nadie a quien recurrir para que me ayudara a llegar a donde necesitaba ir. Al no tener un plan mejor, me dirigí hacia la casa de mis padres y empecé a caminar. En la era moderna damos por sentado que disponemos de medios de transporte. Ya sea que tengamos un coche, tomemos el autobús, el metro, un taxi o un Uber. El hecho es que podemos viajar a largas distancias con facilidad. Olvidamos lo difícil que fue para casi toda la historia de la humanidad viajar incluso unos pocos kilómetros, y mucho menos 30 o más. En la actualidad nos subimos a algún tipo de transporte de alta velocidad y podemos viajar 30 kilómetros en menos de 20 minutos o una hora aproximadamente. 2 horas y la situación de transporte es mala. Llegamos a nuestro destino,
Nos quejamos de lo mucho que tardamos y seguimos con nuestro día sin prácticamente ningún esfuerzo físico ni malestar. Pero caminar 20 millas... Ok, admito que tal vez podría haber pedido un aventón y ahorrarme muchas horas y mi dolor de pies. Pero después de mis recientes experiencias, no me atreví a dejar que cualquier desconocido me recogiera. Acababa de pasar por 2 terribles experiencias gracias al hecho de que la gente me olvida a la velocidad de la luz, y no estaba dispuesto a arriesgarme de nuevo. Las grandes ciudades son realmente enormes, extensas e imponentes cuando te tomas el tiempo de asimilar ese hecho, y caminar 20 millas por Los Ángeles realmente me hizo comprender el tamaño y el alcance de la ciudad. Los Ángeles es enorme, hogar de millones de personas. Es una mezcla de otras varias ciudades por las que puedes pasar por alto sin darte cuenta. Sin embargo, si caminas por Los Ángeles durante 30 kilómetros, no hay forma de que no acabes pasando por al menos un barrio feo. Los Ángeles no es un lugar seguro. Para quienes viven en zonas buenas, quienes usan autopistas y se desvían para evitar aquellas zonas malas, es realmente un pequeño y seguro pedacito de cielo. Para quienes viven en las zonas más pobres, independientemente de su raza, y quienes deben pasar por barrios a los que obviamente no pertenecen, es un infierno plagado de delincuencia, donde debes estar siempre en guardia, o de lo contrario podrías encontrarte con la peor parte de la violencia entre pandillas o delitos callejeros en general. Sin embargo, ser un hombre vestido con ropa sucia de marca caminando por territorio así es una mala señal, sin importar cómo lo veas. ¿Es en serio? ¿Ni siquiera puedo decir mi color de piel? ¿No puedo decir cuál es mi raza? Bueno, ser alguien que obviamente no es de una piel usual caminando por barrios bajos es malo. Más que malo. Es estúpido y tonto. Por eso me detuve en cuanto me di cuenta de hacia dónde me dirigía. ¿Todos los pandilleros resultan ser animales que atacan a otros en cuanto los ven? Por supuesto que no. Algunos no lo son. Pero no todos. El hecho es que siguen siendo personas. Personas moldeadas por las circunstancias hasta convertirlos en algo más peligroso de lo que hubieran sido en realidad. Pero personas al fin y al cabo. En ese momento era notorio que yo no pertenecía a ese lugar. Dejando a un lado mi color de piel, llevaba ropa sucia y roída que olía como si no me hubiera bañado en semanas. Porque, bueno, no me había bañado en semanas. No es como que me hubieran dado ropa limpia en el manicomio, o que incluso hubiera aprovechado la oportunidad para ducharme. No me atrevía a alejarme de la vista del buen doctor por temor a que me olvidara de nuevo y sufriera un desenlace mucho peor. Era mejor simplemente salir de ahí, comer algo y pensar en el resto más tarde. Parecía un vagabundo sucio. Y bueno, en realidad lo era. Y obviamente un vagabundo sucio en territorio de pandillas usualmente estaba ahí para conseguir drogas. Pero yo no. Diablos, ni siquiera tenía dinero en efectivo, una billetera o cualquier otra cosa que me pudiera ayudar una vez que llamara la atención. No tenía nada que me ayudara a camuflajearme. No tenía nada que me permitiera escapar de las sospechas o, peor aún, de los problemas reales. Era un extraño sin nada que me diera ni siquiera una pista de legitimidad. Estaba a unos 400 metros de un territorio pandillero, lo que significaba que ya estaba cerca, solo que me encontraba en la parte neutral, una zona que ninguna pandilla reclamaba como territorio, que a menudo se usaba como una zona segura donde los pandilleros podían reunirse y hacer negocios. Eso no significaba que fuera exactamente un buen lugar para un extraño sin un centavo en su inexistente nombre. Y no significaba que los miembros de pandillas no vivieran en esa zona o pasaran por ahí. Ya estaba haciéndose tarde. No había forma de que pudiera llegar a la casa de mis padres antes de que oscureciera. Y este no era un buen lugar para mí. Me estaba desesperando. Con todo esto, ¿podrían culparme por lo que hice después? Había un hombre mayor vestido con un traje viejo pero bien cuidado saliendo de un coche también viejo pero funcional. Tenía las llaves en sus manos
El coche estaba estacionado en la calle. Sería fácil tomar las llaves, subirme al coche y salir antes de que alguien pudiera hacer algo al respecto. Y eso fue lo que hice. El hombre gritó cuando le arrebaté las llaves de la mano y lo empujé hacia la calle. Cayó con fuerza mientras daba un grito de dolor, pero no me detuve, ni para comprobar cómo estaba, ni por nada más. Me subí a su coche, lo prendí y salí corriendo, haciendo una brusca vuelta en U para evitar entrar en territorio malo. Fue una decisión desesperada, una tontería, y no pasó desapercibida. Parte del objetivo de las bandas delincuentes en las grandes ciudades estadounidenses es la protección. Los miembros de las pandillas cometen delitos que mantienen al barrio en un estado de ruina, pero también ofrecen cierta protección a sus miembros de personas extrañas y de actividad criminal externa. Y yo definitivamente era un extraño. 4 jóvenes vestidos de azul se subieron a un coche no muy lejos de donde yo acababa de robarle el auto al anciano y comenzaron a perseguirme. No tenía ninguna duda de que estaban armados y ninguna duda de lo que me harían si me atrapaban. Las pandillas no operan bajo las mismas reglas que la policía. Fácilmente podrían haber disparado al coche, dejar que quedara destrozado y marcharse sin represalias. Por primera vez decidí intentar usar mi maldición para mi beneficio. Después de todo, si todos me olvidaban una vez que no me veían cuando realmente necesitaba que me recordaran, ¿no me olvidarían con la misma rapidez si realmente quería que lo hicieran? Pisé a fondo el acelerador y fui por la calle tan rápido como el viejo Chrysler me llevó. El coche de los maleantes me siguió, acercándose cada vez más porque su coche era más nuevo, más bonito y más rápido que el que yo había robado. Doblé una esquina con la esperanza de que la banda que me perseguía no lo viera y tuviera que pasarme, pero no lo hizo. Doblaron la esquina con los neumáticos chirriando y continuaron persiguiéndome. Probé el mismo truco una y otra vez y continuaba fallando. Estaba tratando de superarlos y, aunque ganaba algo de distancia con cada giro inesperado, ellos me alcanzaban en las rectas. No sé por qué milagro no pasamos a ningún policía. O tal vez sí sé por qué. Por razones políticas. La presencia policial en los barrios pobres de las ciudades de California es reducida. Pero aún así, ningún policía nos vio. Así que ninguno se unió a la persecución. Sonó un disparo y oí un sonido cuando la bala golpeó algo de metal. Los miembros de la banda se habían acercado lo suficiente como para sentirse libres de dispararme. Otra diferencia entre las bandas y la policía. Maldije entre dientes, preguntándome quién era ese anciano al que esos jóvenes estaban dispuestos a vengar disparándole a un coche a toda velocidad para conseguir justicia. Pero nunca sabría la respuesta. Llegamos a un conjunto de pistas con más tráfico y decidí poner en práctica mis años de experiencia jugando al Midnight Club. Me abrí paso entre el tráfico. Ignoré las señales de tránsito y los semáforos. Esquivé a los vehículos. Evité por poco un montón de accidentes y logré poner algo de distancia entre mí y el coche lleno de maleantes. Giré hacia la derecha en una intersección. Vi un callejón hacia la izquierda, me atravesé en medio de los carros para utilizarlo y destrocé algunos botes de basura. Luego di otra serie de vueltas hasta que encontré una calle empinada donde aparqué y esperé. Y esperé. Y esperé. Después de que pasó media hora, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. No podría decir si los perdí simplemente por hacer algunos giros complicados o porque se habían olvidado de mí poco después de perderme de vista, pero de cualquier forma estaba a salvo. Conduje el auto robado hasta que estuve a 1 milla de la casa de mis padres. Luego lo abandoné con las llaves adentro. Incluso si los delincuentes me habían olvidado, no había garantía de que no reconocieran el auto si lo volvían a ver e hicieran lo que estuviera en sus manos para recuperarlo. Caminé un par de cuadras y le pregunté a una persona al azar si podía tomar prestado su teléfono para llamar a la policía. Parecía escéptico y alerta, lo cual era de esperarse, y marqué al 911.
Informé la ubicación del auto robado, colgué y le devolví el teléfono. Parecía confundido y preocupado por lo que había hecho, pero al parecer decidió que era mejor ser discreto y no me hizo ninguna pregunta antes de tomar su teléfono y alejarse rápidamente de mí, por lo que tampoco podría culparlo. La policía ya tenía un historial comprobado de olvidarse de mí, así que no me preocupaba en lo más mínimo que trataran de buscar quién había llamado por lo del coche robado. Y fue más tarde que me di cuenta que, sin querer, pude haberle causado un montón de problemas a un hombre inocente. ¿Enviarían a la policía al lugar que les había indicado? Si así fuera, ¿le preguntarían al propietario del teléfono cómo les había llamado para avisarles del coche? ¿Podría decirles el dueño del teléfono que un extraño le había pedido prestado su celular, pero que no recordaba nada de él? ¿O se quedaría perplejo ante esta pregunta? ¿Lo arrestarían o lo investigarían como sospechoso, ya que la llamada había sido hecha desde su teléfono, aunque él no recordara nada? Todas estas preguntas eran perfectamente válidas, y si las hubiera pensado con antelación, probablemente me habría ido del coche sin avisar nada. Por mi bajo estado de ánimo, quería que el viejo recuperara su coche ahora que ya no lo necesitaba, y no pensé en ninguna de las posibles consecuencias que tenía el pedir prestado un teléfono para informarlo a las autoridades. Estaba atrapado en mis propias necesidades, la principal de las cuales era ver a mis padres con la esperanza de que se acordaran de mí. Todo lo demás era secundario. El resto del camino no tuvo nada de especial, y terminé por llegar a casa de mis padres después de 10 horas de caminar y conducir un vehículo robado, completamente agotado, con los pies adoloridos y desesperadamente enfocado en que finalmente sucediera algo bueno. Es necesario decir que, al final, todas mis esperanzas se destrozaron como un barco contra las rocas. Era de noche cuando llegué a casa de mis padres. El sol se estaba poniendo. Soplaba una brisa fresca desde el oeste. El vecindario se estaba preparando para la noche que se avecinaba, por lo que había muy poca gente afuera y el olor a hierba recién cortada provenía del jardín de algún vecino. Estaba más nervioso que nunca. Las 2 últimas semanas habían sido una pesadilla de la que apenas había sobrevivido, como una especie de fantasma en vida. Era un fantasma en la mente de las personas, revoloteando entre ellas como un aire que se desvanece. Me habían borrado de internet. Me habían borrado de los registros públicos. Me habían borrado de las mentes de toda la humanidad. Mi última y más desesperada esperanza era que al menos mi propia familia se hubiera librado de esta extraña purga. Necesitaba saber si ellos, de entre todo el mundo, me recordaban. El mundo podía olvidarme, y eso podía estar bien mientras mi propia familia aún me recordara y amara. Con ellos, al menos tenía que aferrarme a este mundo. Sin ellos, quedaría completamente olvidado, perdido y devastado. Me tomó unos minutos armarme de valor para caminar por el camino pavimentado hasta la puerta de mis padres, y al menos otro minuto para armarme de valor para tocarla. El sonido de un perro ladrando sonó desde el interior tan pronto como toqué. Alfie se estaba haciendo viejo, pero había sido mi mejor amigo desde que tenía 12 años. ¿Me recordaría, aunque mi familia no lo hiciera? ¿Acaso lo que me había despojado de las mentes de la humanidad también tenía el poder de hacer que incluso los animales me olvidaran? Obtuve las respuestas a todas mis preguntas bastante pronto cuando mi madre abrió la puerta. Me miró sin reconocerme y preguntó: ¿Puedo ayudarle en algo? Mi mente desvarió. ¡Claro! ¿Cómo no me esperaba algo así? Algo dentro de mí gritaba que lo que sea que me haya borrado del resto del mundo no perdonaría las mentes de mis propios padres. Pero por alguna razón esperaba algo diferente.
Esperaba, de verdad esperaba desesperadamente que las únicas personas que me amaban en todo el mundo aún me reconocieran y me amaran. Ahora, esa esperanza se había desvanecido por completo y no había forma de recuperarla. Pero eso no significaba que la aceptaría tan fácil. «¿Mamá?», pregunté lastimosamente, con desesperación en mi voz. «¿No sabes quién soy?». Mi mamá lucía perpleja. Creo que te equivocaste de casa. Dijo secamente. No te conozco. Saber que mi madre me había olvidado no me había preparado para oírla confirmarlo. Mientras esas palabras no hubieran salido de su boca, podía seguirme mintiendo y haciéndome creer que había algún rastro de recuerdo de mí en sus mentes, y que era solo mi semblante lo que había hecho que no me reconociera cuando abrió la puerta por primera vez. Pero ahora, todo lo que podía hacer era aceptar la verdad o negarla. Claramente, la negué. Con lágrimas en los ojos le supliqué: «Mamá, por favor, soy yo. Sé que me encuentro muy desaliñado, pero soy yo, soy tu hijo». Le dije mi nombre después de cada yo y después de decirle tu hijo, pero fue en vano. La expresión de mi madre cambió a una de preocupación mezclada con miedo. Ahí estaba yo, un hombre extraño con ropa sucia, apestando a sudor y desesperación, mal arreglado, llamándola mamá. Sin duda, ella solo veía a un vagabundo con problemas mentales y nada más. ¡Ven!, gritó por encima del hombro. ¡Te necesito en la puerta ahora mismo! No pasó mucho tiempo antes de que mi padre apareciera y mi madre se retirara de la puerta. Bloqueando la entrada, mi padre preguntó: ¿Qué está pasando aquí? Mi madre me lanzó una mirada de desdén y disgusto desde detrás de mi padre. Este hombre apareció aquí llamándome mamá. Mi padre me miró severamente con los ojos entrecerrados. Conocía bien esa expresión. Mi padre era un hombre grande, ciertamente más grande que yo, y sabía cómo dar a entender su enojo. Su expresión me parecía que estaba completamente disgustado, y esa mirada precedió a muchas palizas cuando yo era niño, y muchos castigos cuando era demasiado mayor para recibir solo azotes. Ahora, como un extraño para él en lugar de su hijo, esa mirada adquirió un significado mucho más amenazador, ya que estaba completamente preparado para hacer lo que fuera necesario para proteger a su esposa de una posible amenaza. ¿De qué trata todo esto?, preguntó en un tono serio y firme. Todavía no estaba listo para aceptar lo que, al final, era inevitable. «Papá», supliqué, con lágrimas brotando de mis ojos y amenazando con estallar. «Papá, por favor, dime que me recuerdas. Necesito que me recuerdes». Mi padre respondió extendiendo los brazos y mi corazón dio un salto por un momento cuando pensé por un breve momento que tenía la intención de abrazarme, acercarme más a él, decirme que me amaba y preguntarme dónde había estado durante las últimas 2 semanas. Pero tan pronto como salió aquella esperanza, se murió. Usó sus brazos para bloquear la puerta por completo, impidiendo cualquier posible intento que yo pudiera hacer para pasar a su lado y entrar a la casa. «No te conozco», afirmó en un tono de voz tranquilo, pero amenazante. «Mi hijo está en la escuela de medicina y claramente no es un vagabundo desaliñado como tú». «Papá», insistí, ¿no me recuerdas? Soy tu hijo mayor. Te compré esta casa con el dinero que gané, con mi negocio en línea. Yo pagué la universidad y la escuela de medicina de Charlie. Te compré el auto que está en tu entrada el verano pasado cuando tu viejo auto se averió. Dime que te acuerdas de eso».
La guardia de mi padre se puso aún más alerta y me miró con la expresión de acero de un hombre que veía una amenaza para su hogar y su familia. Mi hijo pagó todo esto cuando ganó la lotería. Gruñó. ¿Cómo te atreves, tú, un completo extraño, a venir aquí fingiendo ser mi hijo y atribuirte el mérito de lo que mi verdadero hijo hizo? Será mejor que te vayas de mi propiedad ahora, antes de que te eche a golpes. Miré con los ojos desorbitados y desesperados más allá de mi padre, a mi madre. Ella estaba al teléfono. Hola, 911. Dijo con un miedo genuino en su voz. Hay un loco que está intentando entrar a mi casa. Envíen ayuda, por favor. Mamá, dije patéticamente. Un gruñido feroz sonó de debajo y bajé la vista para ver a Alfie, mi mejor amigo desde la infancia, gruñéndome y mostrándome sus dientes. Su hocico grisáceo estaba listo para atacar y proteger a sus amos de la amenaza que presentaba el extraño que tenía frente a él. Las lágrimas que amenazaban con salir de mis ojos estallaron más allá de mis párpados y comenzaron a correr por mis mejillas en un río de tristeza. ¿Tú también, Alfie? Lloriqué. ¿Tú también me olvidaste? Escuché una sirena que comenzaba a aullar en la distancia. Mi padre dijo algo, pero parecía no poder escucharlo ahora. Sonaba como murmullos y ruido estático. Recordé lo que pasó en mi último encuentro con la policía y no podía permitirme pasar por eso otra vez. Levanté la cabeza y miré por última vez a mis padres. Los amo, mamá, papá, dije con una voz temblorosa que se quebró en cada palabra. Luego me di la vuelta y huí. Huí tan rápido como mis piernas me lo permitían hacia lo desconocido. Corrí hacia un sombrío futuro donde no tenía conexiones ni raíces en el mundo entero. Oh, sí. Todavía quedaba un último lugar al cual ir. A casa. Necesitaba volver a casa. Vivía solo y era mi casa. Yo la había comprado con mi propio dinero. No había nadie ahí que pudiera olvidarme. Seguramente podría volver a casa y tratar de resolver las cosas. ¿No? No, claro que no. No tuve tanta suerte. Una vez que estuve fuera de la vista de la casa de mis padres, bajé la velocidad y me escondí en una esquina. Después de eso seguí caminando, sollozando por la pérdida de mi familia y atrayendo una combinación de miradas compasivas y suspicaces de los residentes del vecindario a medida que pasaba. Pasó un tiempo. No estoy seguro de exactamente cuánto, pero lo suficiente como para que anocheciera y también como para que me calmara y pensara bien mi situación actual. Mi padre había dicho: mi hijo pagó todo esto cuando ganó la lotería, mientras trataba de recordarles que yo había pagado eso. Aquello me hizo pensar que todo lo que había hecho seguía intacto, pero de alguna manera, por algún medio desconocido, la memoria del mundo había modificado las cosas de una forma increíble para que todo siguiera teniendo sentido. Mis padres y mi hermano todavía tenían todo lo material cubierto y el dinero que les había regalado. Pero en lugar de haber sido yo el causante, un nuevo recuerdo de mi hermano ganando la lotería y pagando todo él mismo había sido la nueva realidad. Una realidad que no me incluía. Hice una pausa en mi deambular mientras miraba al cielo. El cielo nocturno de Los Ángeles no es bonito. En una buena noche, solo se pueden ver unas 3 estrellas tenues y descoloridas. Esa noche, solo pude ver la estrella más brillante entre el cielo y la luna. No es la luna que la mayoría de ustedes están acostumbrados a ver en el cielo, sino la luna de Los Ángeles, tenue y marrón,
como el color de un auto blanco que no ha visto la lluvia ni un lavacoches en una década entera. Este proceso me ha llevado a lugares donde el cielo nocturno es tan espectacular como lo era todo antes de la era industrial, y he llegado a odiar el recuerdo de un cielo sin estrellas con una luna marrón sucia como las que te dan las grandes ciudades del mundo. Pero en ese entonces era el único cielo que conocía y me consolaba mirarlo. ¿Qué poder en el mundo podría haberme hecho algo así?, le pregunté a la luna. ¿Cómo puede esto corregir cualquier error que haya cometido en mi vida? ¿Cómo es esto justo? Esperé, expectante. Sabía que la luna no me respondería. Es solo una roca gigante en el espacio. No un ser sensible o un dios como creían los antiguos paganos. Es una maravilla científica y tenía la sensación de que la ciencia nunca podría explicar lo que me había sucedido. Mi casa no estaba tan lejos. Podría haber llegado ahí a pie en 3 horas a paso rápido, pero no caminé así aquella noche. Mi mente estaba llena de enigmas y mi corazón de decepción y depresión. Continué caminando sin rumbo fijo, deambulando por calles, retrocediendo y dando vueltas en círculos durante toda la noche. Las noches en Los Ángeles son frías. En medio del desarrollo urbano masivo de la ciudad y sus alrededores, es fácil olvidar que fue construida en medio de un desierto costero. Y eso significa que las noches son frías sin importar cuán caluroso haya sido el día. No estaba vestido para el frío que se avecinaba y ya estaba sintiendo los estragos del clima. Pero no me importó. Estaba en un estado mental en el que las molestias corporales significaban muy poco. El hambre iba y venía sin que me molestara en satisfacerla. Temblaba de frío, pero apenas lo notaba. En algún momento tuve que orinar y descargué mi tristeza y rabia por mi situación, aliviando mis ganas de hacer del baño en la puerta de una tienda al lado de una gasolinera que estaba abierta toda la noche, mientras el cajero, los clientes y al menos 2 cámaras de seguridad me observaban. Les hice una seña obscena a las cámaras y grité blasfemias mientras mojaba el suelo. Todos olvidarían quién era, aunque seguro recordarían que alguien, que no era yo, había orinado en la puerta. Saber esto no me consoló en lo más mínimo. Debí lucir como un vagabundo loco y drogado aquella noche. Algunas personas me gritaban, pero no hacían nada para detener mi sucio acto. Nadie me dirigió la palabra en la calle mientras deambulaba. Algunos coches de policía redujeron la velocidad al pasar junto a mí, pero al parecer no vieron nada más que un vagabundo sucio y siguieron adelante sin molestarme. Recién iba amaneciendo mientras mi mente volvía a la normalidad y comenzaba a sentirme bien de nuevo. El frío intenso en mi cuerpo llegó con fuerza y mis dientes comenzaron a castañear. Todavía estaba triste y molesto, pero ya no estaba completamente consumido por la emoción. Mi mente empezó a funcionar y pensar racionalmente las cosas de nuevo. Y finalmente empecé a moverme con un propósito. Tenía que llegar a casa. Tenía que llegar a mi agradable y cálida cama donde podía dormir para quitarme el frío entumecedor de la noche anterior, junto con las fuertes emociones, el hambre y mis autodescuidos de las 2 semanas anteriores. A casa, donde tenía abundante comida, una ducha caliente, ropa limpia y todo lo que pudiera desear en la vida, salvo compañía y una identidad. ¿Era realmente demasiado pedir ese respiro? ¿Incluso por una semana? ¿O aunque fuera por un día? Llegué a mi casa y me topé con varias cosas pasando a la vez. Unos trabajadores entraban y salían de mi casa, con las manos vacías al entrar y sacando mis pertenencias al salir. Tiraban las cosas descuidadamente en un enorme contenedor de basura que estaba estacionado en medio de mi entrada. Dejaron algunos artículos específicos a un lado y escuché a los hombres charlar sobre llevárselos a casa para ellos mismos. Mis vecinos estaban de pie observando lo que estaba pasando, muchos de ellos aún sosteniendo tazas de café humeante, ya que el día apenas había empezado y muchos de ellos apenas habían amanecido.
Algunos incluso estaban todavía en pijama o con batas de baño mientras disfrutaban del entretenimiento en vivo. Mi vecino de al lado, Jim, era uno de esos tantos curiosos. Y sí, estaba en bata de baño y bebiendo café caliente. Reprimí mi rabia y consternación por lo que mis ojos veían y me acerqué a él. Necesitaba información, y hacer una escena frente a todos me impediría enterarme de más cosas. Quería gritar, quería correr a mi casa y echar a patadas a todos los intrusos. Quería reclamar lo que era mío y ejercer mis derechos como legítimo propietario de esta propiedad y de todo lo que contenía. Pero mis experiencias durante las últimas 2 semanas me enseñaron lo absurdo que era eso. Podía gritar, podía chillar, podía ponerme violento. Pero no importaría. No importaría que todo lo que les dijera a esas personas fuera verdad y que me estuvieran robando todo lo que me quedaba. Ninguno de ellos sabía quién era yo. No habría registros de mí en ninguna de las transacciones que me habían hecho tener algo. Y al final me arrestarían de nuevo, o primero me golpearían y luego me arrestarían de nuevo. Tenía que ser más inteligente que eso. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con algo de indignación que se me había salido sin querer. Jim me miró con desdén, sin duda viendo nada más que a un vagabundo sucio en un vecindario que era demasiado rico como para que viviera en él tanta basura de personas. Alguien ha estado ocupando ilegalmente esa casa, respondió con indiferencia. Nadie sabe quién es. Nadie lo ha visto, o la ha visto en todo caso. Pero el banco hizo una inspección para ponerla a la venta después de que la embargaran hace unos años y resulta que la encontraron llena de cosas. Incluso había comida fresca en el refrigerador. Me miró con desdén. No habrás hecho tú eso, ¿verdad? Negué con la cabeza. Mírame, respondí, tragándome la indignación y el orgullo. Parezco el tipo de persona que podría permitirse todas las cosas elegantes que esos tipos están tirando a la basura. Jim se burló. No, ciertamente no lo eres. Tomé una decisión. Me arriesgaría un poco. Debía tomar un pequeño riesgo, pero si quería triunfar en el mundo ante mi nueva situación, tendría que empezar a correr riesgos. Disculpe, dije, mientras comenzaba a caminar hacia mi casa. Saludé a uno de los trabajadores y le pregunté si estaba bien si hurgaba en el contenedor de basura en busca de ropa. Algunos se rieron, pero otros fueron más comprensivos. Me dijeron que podía, y lo hice. Salté al basurero y comencé a escudriñar entre los restos de mi vida. Busqué mi mochila primero. Me llevó un tiempo, pero la encontré enterrada bajo una estantería y una pila de otros equipos para actividades al aire libre que nunca usaba. Luego encontré algunos conjuntos de ropa. Agarré mi saco de dormir y mi tienda de campaña nuevos de la pila de equipos para actividades al aire libre sin usar. Una olla, un sartén, algunos utensilios, un par de zapatos resistentes, una cantimplora y lo empaqué todo en la mochila, excepto la tienda de campaña, la cual até al inferior de ella. Y me fui. Me negué a mirar atrás mientras me alejaba de las ruinas de mi vida. Nadie, ni siquiera mi familia, sabía quién era yo. Mi casa estaba siendo allanada y puesta a la venta. Mi auto estaba custodiado por la policía. Mi dinero y mi crédito se habían desvanecido como polvo en el viento. Todo lo que tenía era una mochila llena de equipo básico de supervivencia. Ni siquiera tenía comida. Dejé mi casa. Ya no era mía, ya que cualquier cosa que probara que era mía se había desvanecido como los recuerdos que mis vecinos alguna vez tuvieron de mí. No estaba seguro de a dónde ir o qué hacer. Mi vida era una página en blanco para todos, menos para mí. Quería aferrarme desesperadamente a mi pasado, a mi propia identidad. Pero, ¿de qué serviría? Hay algo aterrador en ser olvidado por completo. Para la mayoría de las personas, solo nos olvidan después de morir. Para algunos, mucho después de la muerte.
Pero ser olvidado y perdido durante el tiempo es inevitable. Sin embargo, no lo es mientras aún estás vivo. Los humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Necesitamos relacionarnos solo para mantenernos cuerdos. Ante todo esto, yo ya no podía relacionarme. Incluso si me conectaba con alguien, aquella persona nunca podría conectar conmigo. Tan pronto como me alejaba de su presencia por cualquier motivo, era olvidado. Todos me olvidaban. Todos me han olvidado. Estaba sumido en mis pensamientos, tal vez a una milla de mi antiguo hogar, todavía en el vecindario adinerado que alguna vez me había sido tan acogedor y atractivo, pero ahora me tenía como menos que un extraño. Pero claro, a cualquier extraño se le recuerda, aunque sea vagamente. Yo no era nada. Una costosa camioneta de 4 puertas se detuvo a mi lado y bajó las ventanillas. Dentro había 5 adolescentes que obviamente estaban malcriados por el dinero de mamá y papá. ¿Qué tenemos aquí?, gritó el conductor, hablando con sus amigos, pero asegurándose de que yo lo escuchara. Parece un vagabundo maloliente que no pertenece aquí, se rió uno de los adolescentes. Un sucio perdedor, se burló otro. Un pedazo de mierda de clase baja andante, se rió otro. Esto era malo. Yo conocía a los de su tipo. Yo solía ser como ellos. Era un extraño, alguien que obviamente no pertenecía a este lugar, y eso me convertía en un blanco justo para la crueldad ante sus ojos. Me maldije por no haber pensado en cambiarme de ropa antes de salir de mi casa. Tenía ropa limpia en mi mochila, pero todavía llevaba puesta ropa sucia y maloliente que había usado las últimas 2 semanas. ¿Qué trae una basura como tú a nuestras calles?, se burló uno de los adolescentes. En ese momento, hubiera preferido estar de nuevo en territorio de pandillas que ahí. Al menos en aquellos barrios, aunque todavía me tendrían como a un extraño, no me harían nada. Están acostumbrados a ver pobreza, personas sin hogar y abandono humano. Ahí es una realidad, y no provocaría agresiones innecesarias. Aquí, entre los ricos protegidos, automáticamente era algo menos que un humano. Y estos jóvenes no tendrían ninguna necesidad de mostrarme compasión o misericordia. Mantuve la cabeza gacha y los ignoré, esperando que se dieran por vencidos y siguieran adelante. Pero no lo hicieron. El auto se detuvo. Los 5 se bajaron y se dirigieron hacia mí. Se burlaron y me gritaron insultos, tratando de provocarme. Mantuve la cabeza gacha y pretendí no escucharlos. Aún no era demasiado tarde. Todavía podrían pensar que no era divertido y seguir adelante sin hacer nada más. Pero no tuve tanta suerte. ¿Cómo te atreves a ignorar a tus superiores?, gritó uno justo antes de patearme el trasero con todas sus fuerzas. Si bien no me tomó completamente desprevenido, me golpeó con la fuerza suficiente como para hacerme tropezar hacia adelante antes de perder el equilibrio y caer de cara contra el concreto. Mi presencia ahí había sido como arrojar sangre al agua, y estos adolescentes eran tiburones hambrientos. Sentí una patada en las costillas, luego otra y otra. Escuché risas y burlas. Sentí los golpes que me llegaban por todos lados. Unas cuantas patadas fueron directo a mi cabeza y mi conciencia se nubló. Estaba indefenso. 5 contra 1 era una situación imposible de ganar, especialmente porque ellos estaban bien alimentados, mientras que yo había pasado 2 semanas muriendo de hambre lentamente. No podía hacer nada más que intentar acurrucarme y protegerme la cabeza. Sentí una patada perdida en mi mochila. Hubo un ruido sordo que me indicó que había pateado algo duro y metálico, como un sartén. ¡Ah! Escuché a uno de ellos gritar. ¡Creo que me rompió el pie!
Otro se inclinó y me dio la vuelta bruscamente de lado, antes de darme una patada en el estómago tan fuerte que pensé que nunca volvería a respirar. ¡Maldito hijo de puta!, gritó. Otro agarró mi mochila y la jaló con fuerza, torciéndome los hombros fuertemente mientras me la arrancaba bruscamente de la espalda. Grité de dolor y fui recibido con una patada en la cara. ¿Cómo es posible que un vagabundo desaliñado como tú pudiera tener en sus manos una mochila tan bonita como esta?, dijo. Tosí y balbuceé, incapaz de hablar a pesar del dolor en mi cara y costillas, aún sin poder recuperar el aliento. Abrieron mi mochila y tiraron el contenido al suelo. Miren a ese sucio ladrón. Creo que debemos llamar a la policía y hacer que lo metan a la cárcel, dijo uno de ellos. Escuchar eso me activó una oleada de adrenalina por el cuerpo. Ya había pasado por eso, y sabía que terminaría encerrado, olvidado, y fácilmente podría terminar siendo descuidado hasta la muerte. Puede que mi vida hasta ese momento sea miserable, siendo olvidado y quedándome solo, excepto por estos crueles adolescentes. Pero aún quería vivir. Me lancé hacia adelante y me puse de pie a tropezones, tomando a mis agresores por sorpresa. Fue esta sorpresa la que me dio la oportunidad que necesitaba para poner la distancia suficiente entre nosotros para llegar a la puerta del patio trasero de la casa más cercana. Escuché a los adolescentes persiguiéndome mientras gritaban las ganas que tenían de lastimarme, aún más de lo que ya lo habían hecho. Abrí la puerta de golpe y di gracias a Dios porque no estaba cerrada con llave. Corrí al patio trasero y cerré la puerta rápidamente. Recé para que lo que fuera que había hecho que la gente no pudiera recordarme actuara rápido. Mis agresores solo tardarían literalmente un segundo en atraparme. Sí, es que me recordaban. Entonces lo escuché y fue como música para mis oídos. ¿Vieron a dónde se fue ese estúpido perro callejero?, gritó uno de ellos. Creo que corrió por el patio del vecino y se metió detrás de la cerca, respondió otro. ¿Quieren perseguirlo para que podamos ahogarlo en el canal?, preguntó otro. Nah, dijo otro más. Supongo que el dueño del auto. El carro se quedó encendido. No quiero dejarlo así mientras perseguimos a un estúpido perro callejero. Alguien podría robarlo. Me quedé escondido, atreviéndome apenas a respirar mientras escuchaba a mis agresores regresar a su auto y alejarse. Me quedé ahí durante unos minutos, asegurándome por completo de que se hubieran ido y no regresarían antes de atreverme a volver a salir. Mis pertenencias estaban desordenadas, esparcidas por todas partes, sucias y dañadas, pero aún utilizables. Recogí todo y lo volví a guardar, preguntándome todo el tiempo cómo esos horribles jóvenes tendrían el recuerdo de golpear a un perro callejero en lugar de a mí. Maldije mi suerte, maldije mi situación que los había hecho actuar tan cruelmente hacia mí, y a su vez la bendije por permitirme escapar antes de que ocurriera algo peor. Entonces me di cuenta de cuánta crueldad en el mundo se debía simplemente a una falta de empatía, a que algunas personas veían a los demás como menos que humanos, o incluso inhumanos, y no merecedores de algo tan simple como la dignidad humana y la bondad. Es el peor tipo de crueldad. No nace de la necesidad. No sirve a ningún propósito o meta mayor. Simplemente existe porque alguien o algo está por debajo de ti en tu propia mente. Al menos la violencia de las pandillas tiene un propósito. Puede que no sea uno bueno, pero al menos no es crueldad porque sí. Al menos creen que están haciendo algo que se debe hacer, no solo aprovechando una oportunidad para causar dolor y miseria por diversión. Empecé a odiar tanto a mi yo del pasado. Una vez fui como esos 5 jóvenes, y cuando crecí me convertí en algo posiblemente incluso peor. Tal vez ahora que literalmente no era nadie, tal vez podría hacer algo mejor. Tal vez podría ser mejor.
O tal vez mis circunstancias nunca me lo permitirían y necesitaría hacer el mal solo para sobrevivir. No lo sabía. No tenía a dónde ir ni nadie a quien recurrir en busca de ayuda. No podía usar ninguno de los recursos de la vida diaria porque me olvidarían casi tan rápido como esperaba que me ayudaran. Y nada duraría más que unos minutos, o tal vez horas como máximo. Necesitaba un espacio especial, uno donde no importara que no tuviera hogar, ni dinero, ni nombre. Necesitaba un lugar donde no importara ser nadie y que nadie me reconociera. Giré por un camino lateral y comencé a caminar de regreso hacia la zona pobre de la ciudad. Solo conocía un lugar donde alguien como yo podría encajar. Y la idea era aterradora y repugnante a la vez, pero era necesario si quería sobrevivir. Nunca pensé que terminaría viviendo en un albergue para vagabundos, murmuré para mí mismo. Pero Skid Row, allá voy. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.